we would lock the basement door, and you would hear something hit the door, boom, and you would hear dogs barking. No dogs outside, no dogs. We would go look. Imagina mudarte a una casa buscando tranquilidad y que a las pocas semanas empieces a sentir que algo no te quiere ahí. No hablo de ruidos raros una noche, hablo de moscas apareciendo en pleno invierno, de niños diciendo cosas que no suenan a niños, de situaciones tan extrañas que obligan a entrar a policías, médicos, servicios sociales y aún así nadie logra explicarlas del todo. Y ahora piensa esto, ¿qué tendría que pasar para que un funcionario del Estado, después de verlo con sus propios ojos, deje constancia por escrito de algo que no sabe cómo explicar? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en una casa de Gary, Indiana. Este no es el típico caso paranormal contado por un vecino o por alguien que jura que lo vivió. Aquí hay informes policiales, hay testigos profesionales, hay decisiones extremas, como autorizar un exorcismo real, y aún así, años después, nadie se pone de acuerdo sobre qué demonios pasó allí. Lo inquietante es que si quitas la palabra posesión, lo que queda sigue siendo igual de perturbador, porque entonces la pregunta ya no es si existían fuerzas oscuras, sino si algo mucho más cercano, mucho más humano, se salió completamente de control. Quédate hasta el final, no para que te convenza de nada, sino porque cuando conozcas todos los detalles del caso Ammons vas a entender por qué esta historia sigue incomodando incluso a quienes no creen en lo paranormal. Antes de seguir adentrándonos en este misterio, si te gustan historias como esta, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso escalofriante. Y si ya te está enganchando, dale me gusta y cuéntame en los comentarios qué es lo que te parece más inquietante de este caso. Todo esto empieza en 2011, en Gary, Indiana. Y para que nos situemos bien, Gary no es precisamente una ciudad tranquila. Durante años ha tenido problemas serios de pobreza, abandono de viviendas y criminalidad. Mudarte allí no era un sueño, era más bien una necesidad. LaToya Ammons era una madre soltera con 3 hijos, nada de antecedentes extraños, nada de fama previa, nada de buscar atención, simplemente una mujer intentando salir adelante. Cuando se mudan a esta casa en Carolina Street, no esperan nada fuera de lo común. Una casa vieja, sí, un barrio complicado, también, pero nada más. Los primeros días pasan sin problema, y eso es importante, porque este caso no empieza con gritos, ni con sombras, ni con demonios. Empieza con algo absurdamente cotidiano, moscas. Moscas negras, muchas, demasiadas. LaToya cuenta que aparecían por toda la casa, especialmente en el porche y en la cocina. Hasta aquí podrías pensar, vale, una plaga, totalmente lógico, pero hay un detalle clave, era invierno, las moscas no deberían estar ahí. Y no hablamos de unas pocas, hablamos de enjambres enteros apareciendo una y otra vez, incluso después de limpiarlo todo. Llaman a un exterminador. El exterminador revisa la casa. Conclusión, no encuentra nidos, no encuentra animales muertos, no encuentra absolutamente nada que lo explique. Y aquí ocurre algo muy humano. LaToya empieza a incomodarse, pero no entra en pánico, sigue con su vida, hasta que empiezan los ruidos. Pasos en el sótano, golpes, puertas que parecen moverse solas, nada espectacular, nada de película. Ese tipo de cosas que si te pasan una vez lo ignoras, pero si se repiten noche tras noche empiezas a desgastarte. Poco después los niños empiezan a cambiar. No de golpe, no de forma exagerada. Primero pesadillas, luego comentarios raros, los niños dicen ver sombras, oír voces, sentir que algo los observa, y aquí es donde el caso empieza a tomar una dirección clara. LaToya no se guarda esto solo para ella, habla con vecinos, habla con familiares, habla con su madre, que es una figura clave en esta historia, y su madre le dice algo muy concreto. Esto no es normal, esto no es solo estrés. Deciden acudir a la iglesia. Y ojo con esto, porque es importante no exagerarlo, no van buscando exorcismos, van buscando orientación, alguien que las escuche, alguien que les diga qué hacer. Y el sacerdote escucha el relato, bendice la casa, y nada cambia. De hecho, según LaToya, las cosas empeoran, y aquí todavía no hay cámaras, no hay medios, no hay documentales, solo una familia convencida de que algo en esa casa no está bien, y que nadie, por ahora, sabe explicar por qué. Y este punto es clave para entender todo lo que viene después. Hasta este momento no hay beneficios, no hay fama, no hay dinero, solo hay una situación cada vez más inestable dentro de una casa que supuestamente debería ser un lugar seguro. Y es precisamente esa escalada lenta, casi silenciosa, lo que hace que este caso resulte tan inquietante. Porque lo verdaderamente perturbador no es cómo empieza, sino lo razonable que parece todo hasta que deja de serlo.
A partir de aquí, la situación deja de ser simplemente inquietante y empieza a ser alarmante. Los niños ya no solo tienen pesadillas, empiezan a comportarse de formas que la Toya no reconoce. Cambios de humor bruscos, arranques de rabia, lenguaje agresivo que no encaja con su edad ni con su forma de ser anterior, y uno de los chicos empieza a hablar de una forma grave, como si estuviera imitando a un adulto. Otro dice que siente que algo lo empuja. Y aquí hay un detalle importante. La Toya intenta hacer lo correcto, no lo oculta, no lo ignora, busca ayuda médica. Los niños son llevados al hospital para ser evaluados, y este es uno de los momentos más importantes de todo el caso, porque aquí entran en escena profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, personas entrenadas para detectar exageraciones, sugestión o problemas familiares. Según los informes, durante una de estas visitas ocurre algo que nadie esperaba. Uno de los niños, delante de su madre, personal médico y un trabajador social, entra en un estado completamente extraño. Sus ojos se ponen en blanco, su cuerpo se tensa, y entonces, según varios testigos, el niño camina hacia atrás por la pared, como si la gravedad no funcionara igual con él. No se graba, no hay vídeo, y eso es precisamente lo que hace que esta parte sea tan polémica, porque si hay algo más importante, el incidente queda registrado por escrito. No como una afirmación paranormal, sino como un evento que el personal presente no supo explicar en ese momento. A partir de aquí, servicios sociales intervienen, y esto es clave. Cuando entra el Department of Child Service, el enfoque cambia por completo. Ya no se trata de si hay fantasmas o no, se trata de proteger a los niños. Se investiga a la madre. Se evalúa su salud mental, se analiza el entorno familiar. Los niños son separados temporalmente de la Toya. Esto puede pasarse por alto, pero es fundamental entenderlo. Si esto hubiera sido una invención evidente, una manipulación clara, el caso habría terminado ahí. Sin embargo, las evaluaciones no concluyen que la Toya esté fingiendo ni forzando comportamientos. Aún así, tampoco se confirma nada paranormal. Lo que queda es una zona gris incómoda. Los informes mencionan comportamientos extremos, episodios disociativos, reacciones físicas intensas, pero sin un diagnóstico definitivo que lo explique todo. Y cuanto más se investiga, más inconsistente se vuelve cualquier explicación simple. Aquí aparecen las primeras hipótesis racionales: estrés extremo, trauma, sugestión colectiva, trastornos disociativos compartidos, todas son posibles, ninguna encaja del todo, y lo inquietante es que incluso algunos trabajadores sociales implicados admiten años después que el caso no se parecía a nada que hubieran visto antes. En este punto, la familia ya no vive una experiencia privada, está atrapada dentro de un sistema que no sabe cómo clasificar lo que ocurre, y justo cuando parece que la ciencia y las instituciones van a cerrar el caso con una explicación convencional, ocurre algo que lo cambia todo, porque si los médicos no pueden explicarlo y los servicios sociales no pueden encajarlo, entonces alguien más entra en escena, y esa entrada marcará el momento más polémico, más discutido y más criticado de toda esta historia. Llegados a este punto, la familia Ammons está agotada, emocionalmente, mentalmente y también socialmente. Los niños han sido separados, la madre está bajo escrutinio constante, y nadie, ni médicos ni trabajadores sociales, ha logrado dar una explicación que cierre el caso. Y cuando se agotan todas las respuestas normales, muchas personas hacen lo mismo, buscan una que sí les dé sentido. La Toya vuelve a contactar con la iglesia, y aquí es importante aclarar algo desde ya: la Iglesia Católica no realiza exorcismos a la ligera. No es algo que se haga porque alguien lo pida o porque suene convincente. De hecho, el proceso es lento, burocrático y paradójicamente bastante escéptico. Antes de cualquier ritual se exige una evaluación médica y psicológica. La idea es clara: descartar enfermedades mentales, trastornos neurológicos o cualquier explicación clínica posible. Solo cuando nada de eso encaja se considera el siguiente paso. Y en este caso, el sacerdote asignado empieza con lo que se conocen como rituales menores, bendiciones, oraciones específicas, nada extremo. Y según la Toya, durante estos rituales, los niños reaccionan de forma violenta. Gritos, resistencia física, cambios de voz, pero aquí viene el detalle clave: no mejora nada. De hecho, el sacerdote concluye que la situación no está disminuyendo, sino intensificándose. Y eso lo lleva a tomar una decisión muy poco común: solicitar permiso para realizar un exorcismo mayor. Este permiso no depende del sacerdote, depende del obispo, y el obispo no lo concede sin revisar informes, evaluaciones y testimonios previos. Finalmente, la autorización llega. La Toya es sometida a varios exorcismos, y esto suele sorprender a mucha gente, porque el foco siempre está en los niños, pero es la madre quien, según la iglesia, podría estar siendo el punto de entrada del fenómeno. Durante estos rituales, la Toya describe sensaciones físicas extremas: pérdida de control, visiones, una presión constante en el pecho. Ahora bien, aquí es donde el caso se parte en dos. Para algunos, este es el momento en el que todo se explica: una posesión que requería intervención espiritual.
Para otros es justo lo contrario, el punto en el que una mujer vulnerable, sometida a una enorme presión psicológica, entra en un proceso de refuerzo de creencias. Y la ciencia tiene algo que decir aquí. Existen estudios sobre cómo la autoridad religiosa, en contextos de estrés extremo, puede intensificar síntomas disociativos, no porque haya mala intención, sino porque el cerebro busca coherencia. Si todo el entorno te dice que estás poseída, tu mente puede empezar a comportarse como si lo estuvieras. Pero esto no valida automáticamente la experiencia vivida por la Toya. El sufrimiento era real, los síntomas eran reales, el impacto de la familia era real. Después del último exorcismo, la Toya afirma que la actividad disminuye, los niños empiezan a estabilizarse. Con el tiempo consiguen recuperar la custodia. No hay ninguna respuesta definitiva. ¿Significa eso que el exorcismo funcionó? ¿O que la situación cambió al salir de la casa, romper el entorno y bajar el nivel de estrés? Lo único claro es que a partir de aquí la familia ya no vuelve a ser la misma, y la casa tampoco, porque aunque los Ammons se marchan, la historia de ese lugar no termina ahí, y lo que ocurre después, con la casa vacía, con investigadores, con cámaras, es lo que termina de convertir este caso en una leyenda moderna. Después de los exorcismos y de recuperar la custodia de sus hijos, la Toya Ammons toma una decisión clave. No puede volver a pisar esa casa. Se mudan, cortan por completo con el lugar donde todo empezó, y al menos, para ellos, la actividad extraña desaparece. Y aquí podríamos pensar que la historia termina, pero no, porque la casa se queda vacía, y como suele pasar con este tipo de lugares, empieza a llamar la atención de curiosos investigadores, y finalmente de alguien muy concreto, Zak Bagans, investigador paranormal y presentador de televisión. Bagans compra la casa con la intención de estudiarla, instala cámaras, realiza investigaciones nocturnas, documenta fenómenos extraños y según él, la actividad sigue presente. Ahora bien, aquí es donde el espectador tiene que activar el pensamiento crítico, porque a diferencia del caso Ammons original, esta parte ya está ligada a entretenimiento, a un formato televisivo y a una narrativa paranormal clara. No es lo mismo un informe de servicios sociales que un programa de investigación, y aún así Bagans acaba tomando una decisión radical, demoler la casa. Oficialmente afirma que el lugar tiene una carga negativa demasiado intensa, y que no quiere que nadie más se exponga a ello. Para muchos esto es lo más inquietante de toda la historia. Si no pasaba nada, ¿por qué destruirla? La demolición ocurre en 2016. Hoy esa casa ya no existe, y aquí entramos en el terreno de las explicaciones. La primera, la más conocida, es la psicológica. Casos de estrés extremo, trauma, sugestión colectiva. Existe un fenómeno documentado llamado psicosis compartida, donde varias personas, especialmente dentro de una misma familia, desarrollan síntomas similares bajo una creencia común. No requiere mentiras, no requiere fraude, solo un entorno cerrado, presión constante y una narrativa que lo explique todo. La segunda es ambiental. Viviendas antiguas, moho tóxico, contaminación, incluso gases como el monóxido de carbono pueden provocar alucinaciones, cambios de comportamiento y sensación de presencia. En muchos casos históricos, este tipo de factores han sido responsables de experiencias que se interpretaron como paranormales. Y luego está la explicación, que muchos prefieren no descartar del todo, que algo ocurrió allí y que simplemente no tenemos las herramientas para explicarlo. Porque incluso si descartamos exorcismos, demonios y posesiones, sigue habiendo detalles incómodos, testimonios profesionales que no se retractaron, informes oficiales que no ofrecen una causa clara, y una casa que acabó siendo demolida, no por ruina, sino por decisión. Este caso no te obliga a creer en lo paranormal, pero tampoco te permite descartarlo todo con un simple estaban fingiendo, y quizá por eso el caso Ammons sigue siendo tan perturbador. No porque nos enfrente a demonios, sino porque nos deja frente a algo mucho más inquietante, la posibilidad de que a veces la realidad no encaje del todo en ninguna explicación cómoda. Al final el caso Ammons no es solo sobre una casa, ni sobre moscas en invierno, ni siquiera sobre exorcismos. Es sobre cómo lo inexplicable puede invadir lo cotidiano, y cómo una familia puede encontrarse atrapada en algo que no comprende nadie más. Lo que pasa en esa casa no tiene pruebas definitivas, no hay grabaciones que lo confirmen, y sin embargo cada testimonio, cada informe y cada memoria sigue resonando, como un eco que nadie puede ignorar. Quizá nunca sepamos la verdad, pero lo que sí sabemos es esto: a veces los misterios más grandes no vienen de afuera, vienen de lo que somos capaces de percibir, de creer y sobre todo de temer. Y si alguna vez te encuentras frente a algo que desafía toda lógica, recuerda que a veces lo más aterrador no es lo que está delante de ti, sino lo que nadie puede explicar.